Hola, 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 de nuevo, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Bueno, después del vídeo del otro día, aquí estoy de nuevo con un vídeo más. Activa la campanita si quieres seguir recibiendo notificaciones cada vez que suba un vídeo. Eh, wow, os voy a contar algo que gracias a mis maestros, abuelos y abuelas de culturas o cosmovisiones de Latinoamérica, pude darme cuenta y que cada vez que he pasado por alguna crisis de identidad o momentos de dudas de quién soy, mm, por qué hago lo que hago, ¿no? Recaídas que todo el mundo tenemos, por qué la tierra me trae a la tierra y, y por qué la psicomagia, el chamanismo, las herramientas, ¿no?, que utilizamos son de tanta bendición y cambia la vida de las personas que se acercan a ellas si tienen ese corazón noble. Y es que es verdad que debemos enfocarnos en los dones ancestrales, en la sabiduría, no tanto en la parte negativa de la herida, sino la herida como aprendizaje. Y estos maestros, abuelos y abuelas de sabidurías o cosmovisiones mayas o andinas, incas, siempre vuelven al mismo punto, eh, a lo cotidiano, a preguntarte, ¿ya viste esta noche las estrellas? ¿Ya caminaste y viste o percibiste la energía de los árboles? ¿Ya puedes escuchar los diferentes sonidos de los pájaros y observar cómo actúa la naturaleza? Porque somos naturaleza. ¿Ya puedes comprender que a través del viento te llega información porque es el mismo aire que respiraron tus ancestros? Y que cuando caminas desde este lugar, todo se reordena. Entonces, todas estas enseñanzas de simplemente tener en cuenta también las enseñanzas, los refranes, todo lo cotidiano que hacías con tus abuelas, abuelos, intentar traerlo de nuevo, intentar traerlo a tu vida actual y aplicarlo. La filosofía de las constelaciones chamánicas o sabiduría ancestral te trae más presencia, porque puede que seas más veloz en tus decisiones o acciones, pero a la vez estás en más presencia comunicándote con todo. Y hay acciones que las haces lentas, que te recreas, como una caminata, como el comer, como el ducharte, y aplicas en tu vida de estrés o de ruido estas enseñanzas de tus abuelos y abuelas. Te invito a que recuerdes qué refranes decían. Déjame en comentarios. Me encantaría leer. Amo leer historias de abuelos y abuelas porque siempre trae un recuerdo en mí que me despierta algo muy profundo y me hace estar más presente en esta vida a veces de locura, ¿no? Y es importante que traigamos toda esa botica, esos remedios, ¿no? Que empieces a recordar cuando estabas mal, los ungüentos, todo, que lo traigas y lo apliques aquí a tu vida. Seas del lugar del mundo que seas. Tengo alumnos de México, de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Colombia, de Panamá, de Venezuela, de Miami, de California, de España, de Francia, de Italia, da igual, sea del sitio que sea. Vas a ver que hay algo muy bonito que trabajamos en las constelaciones chamánicas, que amo, por eso tengo tanta conexión con las personas emigrantes, ¿no? Siempre lo he tenido. Desde pequeña que me fui del pueblo con 13 años, les he tenido muchísimo respeto porque
Si a mí me costó salir de mi pueblo, imagino una persona tener que salir de su país, ¿no? Aunque salga en busca de un futuro mejor, siempre hay un dolor, un pinchacito interno, ¿no? Y aún así te vas de ese lugar porque sabes que tienes que irte, es una certeza, ¿no? Por un porvenir. Y fijaros qué hermoso el otro día en una mentoría con los alumnos de Linaje Dinero, lo hablábamos, y con los de la maestría, que qué maravilla es la vida y que si escucha esto es importante. Y si, y si, imagínate que eres de Argentina, de México, de Venezuela, de un país eh, lejano y estás viviendo en España o en otro país. ¿Y si a través de ti tus ancestros volvieran a su raíz, a su lugar de origen? ¿Y si a través de ti, ¿no? Imagínate, estás en Argentina, has tenido que emigrar, estás en España, pero sin más, no tomas conciencia, no lo cuestionas, no te preguntas, no nada, simplemente sales a buscar un futuro mejor o has encontrado una pareja y te has quedado aquí o te han cambiado de trabajo, perfecto. Pero ¿y si a través de ti se compensara de una manera natural en el sistema familiar que tus ancestros volvieran a su lugar de origen? Y por eso es una obligación y un derecho que de verdad descubras quién eres y triunfes y logres aquello que quieres lograr, porque es por todos. Os voy a contar una historia que nunca he contado, pero que sí que en el libro hay, ups, sí que en el libro hay algunos audios dentro de las clases de acompañamiento y audios que comento que con 13 años me voy a Barcelona. Vale, pero cuando yo empiezo a tener visiones internas, sensaciones muy fuertes que no entiendo, pisando lugares de Barcelona como si ya hubiera estado, lo que llaman, ¿no? Con déjà vu, que esto ya lo he vivido. Yo durante 2 años en Barcelona pienso que estoy loca, porque llego a un sitio y digo, esto ya lo he vivido, a esta persona ya la conozco, ahora voy a hacer esto, mañana voy a pasar por... Es como que empiezo a adivinar, entre comillas, lo que va a pasar y lo que voy a hacer y todo, 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 todo. Y durante 2 años pensaba que estaba loca, hasta que un día empiezo a formarme. Bueno, en Barcelona estuvo una época que iba a hacer formaciones, Alejandro Jodorowsky, que con él aprendí psicomagia, pero también con Susan Powell, que hacía los primeros reset allí en Barcelona cuando esto no era tan conocido, ¿no? Y recuerdo que, no sé, yo ya sabía que iba a entrar ahí y acabé ahí, me perdí. Yo entonces trabajaba de camarera, de modelo, un poco de todo. Y me pierdo y entro en una sala y estaba Susan Powell haciendo un reset. Yo entonces estaba muy dormida, pero causalmente escucho hablar, ¿no? Sobre que gracias a repetir patrones o volver a lugares donde quedó algo sin zanjar, sin cerrar, hasta 4 generaciones delante volverán esos descendientes para poder cerrar. No os puedo explicar la sensación. Sobre todo la primera para mí es de, uff, no estoy loca. Vale, wow. Y empecé a entender más allá y eso lo extrapolé a mis relaciones de pareja.
a la escasez o pobreza que estaba viviendo en aquel entonces. Y, y dije, ostras, mi madre se escapó del pueblo de Huéscar, de Granada, ¿ok?, a Barcelona con un sueño. Mi madre tenía un sueño, era muy joven, 16, 17 años, con un sueño, ser diseñadora de moda. Y estuve estudiando. Y más adelante, con 20 o así, conoce a mi padre. Mi padre es de allí, tenía un gemelo. Antes del gemelo y él introducirse en el mundo de las drogas o narcotraficantes, eh, eh, eran muy guapos, muy elegantes y hacían cosas de publicidad, algo de actores también, ¿no? Y se conocen y son dos jóvenes con ganas de comerse el mundo con amor, se enamoran, y justo ahí en los años 70 empieza a introducirse, ¿no?, sobre todo en Barcelona, en las ciudades más grandes primero, pues estas sustancias que se comentaban que era para encontrar la paz y el amor, ¿no? Los hippies, la paz, el amor, porque veníamos de dictaduras, de guerras, de mucha autoridad. Y veis como en los anteriores vídeos os decía que debemos siempre pasar como identidades, como países, como épocas en los extremos para llegar a un equilibrio. Y esto lo veo continuamente en las constelaciones chamánicas. Cuando alguien está en la polaridad, ¿no? Pero es que es necesario. Y bueno, pues ahí ya entra todo este mundo que ya sabéis y bueno, sin darse cuenta, nadie sabe los efectos secundarios, se vuelven adictos, enfermos, se quedan embarazados de mí y lo demás ya lo sabéis, ¿no? Pero es que es increíble. ¿Cómo empiezo a tomar conciencia, estando muy dormida yo en aquel entonces en Barcelona, cómo empiezo a tomar conciencia y lo extrapolo, todo esto que os he contado al principio, y digo, wow. Y empiezo a investigar y empiezo a darme cuenta de que a través de las relaciones tortuosas que tengo una con otra, empiezo a conocer a mi madre, a mi padre, y digo, bueno, y a ir a los mismos sitios y empiezo a mirar direcciones y digo, no me puedo creer que aquí tuvieron un piso, ¿no? Salía en el padrón del ayuntamiento. Y yo vivía 2 calles más abajo, con una familia peruana que me alquilaba una habitación. Bueno, un montón de tomas de conciencia, de sincronías, que yo creo que gracias a eso no me volví loca. Y aunque estaba dormida, yo empecé a vivir o a ver todo desde otro lugar, ¿no? Como una oportunidad. Y a valorar mucho eso que llaman resiliencia, ¿no? Y por eso es que puedo hoy desde este lugar acompañar, guiar o ofrecer herramientas que ayudan a esas personas que están ahí en lo más bajo a subir un poquito y a ver un poquito la luz. Eh, Os invito a que me dejéis por aquí vuestra opinión, por favor, y que me digáis de qué tema en profundidad queréis que hable. Hay varias preguntas de los últimos podcasts que he hecho, tanto en Balance Podcast como Zoom Podcast, donde hablo en un momento dado, esto lo vemos también en las constelaciones, de cómo las heridas, el inconsciente se queda atrapado en el cuerpo físico o emocional y cómo las personas delgadas con ojos muy grandes, bueno, vienen de una herida muy profunda de abandono. Y varias personas me habéis escrito, ¿no?, preguntándome, oye, pero ¿y esto está validado? ¿Esta información de dónde la has sacado? Esta información fue hace años, cuando yo empiezo a estudiar los libros de las 5 heridas de alma de esta mujer francesa. Tengo las cartas y todo por ahí de ella.
Y hay una parte donde ella explica los 5 cuerpos físicos de cada herida, ¿no? Y la herida de abandono son personas muy delgadas, con ojos muy grandes, que tienden o tendemos a irnos hacia adelante y con poca masa muscular porque no hemos tenido ningún contacto, cero contacto físico de abrazos, de besos o de cariño por parte de madre o de criadora. Escucha este vídeo de nuevo o échalo para atrás, porque esto es muy poderoso y te va a dar información. Yo llevo toda la vida haciendo dieta para aumentar de peso. Si es verdad que he logrado estabilizarme, pero no puedo hacer deportes en donde sude demasiado porque enseguida pierdo el peso. Entonces, esto es importante saberlo porque a nivel del cuerpo, el inconsciente del cuerpo, te da información valiosa. O como la herida del rechazo son personas, sí, delgadas, pero ya tienen más masa muscular y una espalda así muy grande y van todo el rato así, ¿no? Como con el pecho para afuera. Tiene que ver con esa herida del rechazo. Eh, y como la herida de humillación son personas que tienden a acumular grasa o a tener más volumen porque ha habido abusos físicos o psicológicos en el cole o no ha estado presente tampoco la mamá o quieren llamar la atención de mamá y a través de la comida, ¿no? Como veis, cada uno tenemos una especialidad. Yo me tiré por la dependencia emocional, otra por la comida, otro por huir de todas las relaciones y no profundizar en las relaciones, que le pasa mucho a los hombres con esa dependencia habitativa y mujeres con dependencia emocional. Pero a favor os diré que hay parejas maravillosas que se conocen desde esta conciencia, lo veo en constelaciones también, de que ya no se van a la primera, ¿no? Con ninguna persona, sino que ya van con calma. Primero hay una amistad, se queda como antiguamente, a tomar un refrigerio o un paseo o un cine, un teatro. Durante meses, meses, hay una amistad, se conoce a la persona. Y a cabo de los meses se empieza a salir. Y después de empezar a salir, tú en tu casa, yo en la mía, hay otro proceso de conocimiento, ¿no? De la relación y cómo personas que han pasado, sobre todo hombres, dependencia evitativa eh, y mujeres, dependencia emocional, llegan a un consenso tan maravilloso y tienen relaciones increíbles, muchas, cada una en su casa, pero con eh, mucho tiempo compartido de fines de semana, muchas son separadas, separados, con hijos, cada uno, eh, y cómo llevan años y años. Y lo veo en las constelaciones y he tenido la suerte de facilitar constelaciones con mujeres y o hombres por separado que no encontraban pareja o que les pasaba esto. Y como desde este lugar, al ver en la constelación que ningún hombre de su familia había estado presente, había estado huyendo, y como mujer, ¿no? Todas las mujeres eran o viudas o también no tenían esa presencia masculina, y como esa mujer que constela o ese hombre de repente hay algo pequeño que hace un clic interno y toma conciencia y wow, se soluciona. Eh, la verdad es que es un mundo mágico que es siempre que vaya acompañado de tus acciones, toma de conciencia, eh, intención, resiliencia, actitud, entusiasmo, fe, las herramientas suman, pero siempre la última palabra la tienes tú, en cómo caminas cada día, en qué actitud tienes ante la vida y cómo acoges eso que llamamos desafíos, obstáculos, como retos internos y oportunidades para saber
hasta qué punto todo el potencial que tienes está ahí dormido y no se recuerda o destapa hasta que no pasamos por un momento así un poco más complejo, ¿no? Así que nada más y nada menos. Seguimos en la siguiente tanda de vídeos. Déjame en comentarios, escucha el vídeo de nuevo, toma apuntes. En el siguiente vídeo vamos a empezar a hacer ejercicios y autoconstelar, ¿ok? Así que, bueno, déjame en comentarios por aquí qué te gustaría constelar de estas tres áreas, si más en salud, si más en amor, si más en dinero. Te veo.